Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias, esta vez historias del culto. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Si quieren apoyar al canal, su like sirve de mucho y suscribirse también. Hoy será un video largo, así que no demos más vueltas y vayamos con las historias. Hola, Culto a la Noche. He escuchado mucho tu canal, y son muy buenos los relatos, de cuales creo mucho en los de brujería. Mi nombre es María. Soy de una ciudad fronteriza y próspera. Todo esto sucedió entre 2004 y 2005. Yo trabajaba en una maquiladora de productos médicos. Soy contadora de profesión, lo cual siempre estuve muy bien económicamente. Un día que andaba recabando una información para hacer mi trabajo, conocí a una chica de envíos, la cual siempre me cayó muy bien. Entonces surgió una amistad muy buena. Yo tenía una pareja que era ingeniero y al cual quería demasiado. También era exitoso en una maquiladora. Un día platicando con Pau, la de envíos, me preguntó si nunca había ido con una persona que leyera las cartas. Eso me entusiasmó mucho y le dije que no. Entonces me invitó a mí y a otras compañeras. Quedamos que el viernes de esa semana iríamos. Se llegó el día y todas íbamos entusiasmadas. Llegamos con la señora y la casa estaba como en un barranco y era de madera. Tenía árboles alrededor y ella salió del cuarto donde consultaba. Esperando mi turno entre risas y bromas, escuchaba cómo nos burlábamos, y yo era la que más se reía. Salió y me comentó que si me podía callar, que porque pronto iba a llorar. Cuando me tocó mi turno le pedí disculpas, pero nunca le falté al respeto a ella. Siempre nos reíamos de las ocurrencias que teníamos. Bueno, me empezó a leer las cartas, las cuales me sorprendió porque era muy buena. Ella se llama Doña Marta, que no sé si siga viva. El caso es que yo salí contenta. Le di las gracias, pero me dijo, tú vas a estar muy seguido aquí conmigo. Después de ese tiempo me olvidé de ella, pero pasando unos meses se cumplió lo que me dijo, que mi novio de tantos años sin explicación me dejaría por otra chica más joven. Y así se cumplió. Me dejó sin decirme nada. Yo anduve indagando y la tipa era una joven practicante de la cual se enamoró muy rápido. Ella era de Culiacán, Sinaloa. Su nombre es Luz María Espinosa Valenzuela. Fui con la señora Marta y le comenté de mi situación, que no podía perderlo. Me sentía fatal. El caso es que él no regresaba conmigo. Me buscaba mucho, pero se iba con ella otra vez. Esta señora con la que iba no me decía si le había hecho ella algo. El caso es que ella me recomendó hacerle un amarre, del cual me arrepiento porque él regresaba pero se iba. El caso es que yo me resigné. Él se casó pero no duró mucho con ella. Tuvo una hija y ella terminó engañándolo. Yo tenía parejas pero nunca duraba con ellos. Y fui con otra señora y ella me dijo que el amarre no lo hicieron bien y que a los dos nos había condenado a estar con parejas, pero nunca estaríamos estables porque siempre estaríamos amarrados uno al otro. El caso que ni él ni yo fuimos felices. Él tuvo varias mujeres, pero con ninguna se quedó. Estos últimos años estuvo solo. Falleció el año pasado y a mí me dolió tanto que no pude creer que se haya ido. Yo estoy sola y no puedo hacer mi vida con alguien porque toda relación termina. Pero sí les digo eso de hacer amarres te condena y así estoy. Espero les guste mi historia. Gracias por leerme. Saludos.
Hola, culto. Soy de Puebla y es la primera vez que mando una historia. Estaba pensando cuál escribirte, puesto que respiro esoterismo de manera permanente, ya que soy nigromante y estoy acostumbrado al contacto con muchos tipos de espíritus. Una de las entidades con las que tengo más confianza es con la Santa Muerte. Mi manera de ritualizar con ella no combina elementos católicos. Cuando recién comencé a incluir a la Santa Muerte en mi vida espiritual, estaba creando un lazo energético con ella. Siempre se hacía presente, manifestándose en mi hogar, apareciendo en sueños, hablándome con su voz dulce, pero la cumbre de que ella me aceptó totalmente fue cuando una ocasión, frente al altar dedicado a ella, puse unas ofrendas e hice un ritual sencillo. Le pedí en ese momento que me permitiera conocerla aún más, que me dejara visitarla al plano espiritual donde ella habita, ya que mi interés con ella no son los beneficios terrenales que ella otorga, sino el aprendizaje espiritual que ella ofrece. Me fui a dormir ese día y me desdoblé astralmente, notando que en mi altar había un pequeño portal que parecía la entrada a una cueva, por lo cual decidí acercarme, y en ese momento ese portal jaló mi cuerpo astral a la fuerza, y cuál fue mi sorpresa, aparecí en un sitio donde el piso estaba mojado. Había en mi entorno velas prendidas. Estaba dentro de lo que parecía una cueva. Volteo mi mirada hacia arriba y la vi. Vi a la Santa Muerte con una túnica gris y su guadaña. Ella era muy alta, como de 2,5 metros. Vi su rostro esquelético y mi reacción en ese momento fue abrazarla. La abracé y ese gesto fue correspondido. Le di las gracias por la oportunidad de visitarla en el plano donde ella habita y por haber escuchado mi voz. Posteriormente, regresé a mi cuerpo terrenal. Al otro día me sentía muy mal, ya que requiere demasiada energía el poder viajar con el cuerpo astral a planos lejanos o profundos, y fue un efecto secundario. Sé que es extraña la historia, pero los que están completamente relacionados con el esoterismo me entenderán, y saben las experiencias que se pueden vivir en este ámbito. Para mí esta no es una historia de terror, es más bien una anécdota. Tengo otras historias de vivencias que he tenido e iré compartiéndolas con el tiempo. Buen día, canal de Culto a la Noche. Quiero compartir 2 relatos que me sucedieron en un pueblo de Jalisco llamado Ayotlán. Espero disfruten de estas historias y salgan pronto en el canal. Lo descubrí hace poco y ya casi termino de escuchar todos los relatos. Esto sucedió en un pueblo del estado de Jalisco, llamado Ayotlán. Digo su nombre únicamente porque involucra el segundo relato, pero espero puedan mantener mi nombre anónimo. Fue en agosto del 2017. Yo tenía 17 años. Actualmente tengo 22. Fui a pasar las vacaciones allá. Mis primas, a las cuales considero mis hermanas, me aceptaron esas semanas en su casa. Una casa muy pegada al cerro, con granjas alrededor, por lo cual es común escuchar a los animales. Esa noche, la más aterradora e inexplicable de mi vida, mi prima, que en ese entonces tenía menos de 15 años, me dejó morir sola en su cama, y ella se fue al otro cuarto con su mamá, siendo que todas las noches dormíamos juntas. Pero esa noche me dejó sola. No le di mucha importancia. Todos nos fuimos a dormir y la casa se quedó en silencio total, únicamente con el ruido de los grillos. Hubo un momento en el que me despertaron los ruidos de los mosquitos zumbando en mi oído y me fue imposible volver a dormir.
Tenía una ventana enorme enfrente de mí que daba al patio. El cielo se veía como si estuviera a punto de amanecer, así que me quedé esperando a que mi tía se levantara como a eso de las 5 para preparar el lonche de mi primo que salía muy temprano a trabajar. Esperé mucho tiempo hasta que mi celular, que estaba al lado de mí, prendió la pantalla sin ninguna notificación y pude ver que apenas eran las 12 a.m. Quedé en shock ya que únicamente había dormido 1 hora y se sintió como toda una noche. Traté de volver a la realidad y cerré los ojos para intentar dormir de nuevo, cuando la perrita de mi prima, que dormía abajo en la cocina y era apenas una cachorrita, empezó a llorar. Lo vi normal ya que todos los cachorros suelen ser llorones, así que volví a cerrar los ojos. Pero los animales de las granjas de alrededor empezaron a gritar. Pero eran gritos como de dolor o miedo. Caballos, vacas, borregos, gallinas, cerdos, todos al mismo tiempo. Y de repente escuché cómo se fueron cayendo los vasos de plástico de la cocina, uno a uno, y la perrita volvió a llorar. A pesar de que los golpes que daban los vasos contra el suelo se escuchaban muy fuertes, nadie se despertaba. Mi otra prima, que dormía en la cama de al lado, estaba profundamente dormida. Ya con miedo y sudando debido al calor y a las cobijas que me puse hasta la cabeza, volví a cerrar los ojos. Pero no entiendo por qué cada vez que cerraba los ojos algo sucedía. Esa vez escuché cómo la ventana que estaba justo arriba de la cabeza de mi prima, que dormía junto a mí, se rompía en 1000 pedazos, como si hubieran aventado una piedra, y al voltear a ver a mi prima, seguía dormida. Todos seguían dormidos y la ventana estaba intacta. Llegué a pensar que estaba imaginando todo, pero no. Después entendí que los animales lloraban de miedo, no de dolor. Cerca de las 2:30 de la mañana, ya cansada, sudando y con mucho miedo, en el patio de la casa se escuchó una risa. Una risa como las risas de las brujas que salen en las películas de terror, y estoy segura que era una risa de mujer, de una mujer mayor, ya que parecía provenir de una viejita. Juro que la risa fue exactamente igual como la de las películas de terror. Junto a su risa, nuevamente los animales y la perrita de mi prima pegaron gritos de miedo. Ahí entendí perfectamente que estaban viendo algo y que por eso estaban tan asustados al igual que yo. Más vasos se caían en la cocina y nadie se despertaba. Volví a esconderme bajo las cobijas, pero algo me arrebató las cobijas y de repente vi cómo todas ya estaban en el suelo y pegué un grito que creo desperté al pueblo entero, así que mi tía fue y solo pude decirle que me jalaron la cobija. Lo que quedaba de la noche durmió conmigo en la misma cama, y así me quedé dormida y no volví a escuchar nada. A la mañana siguiente desperté y al voltear al espejo vi cómo uno de mis ojos estaba tan hinchado que no podía ni parpadear. Pensé que me pudo haber picado un mosquito de los miles que me despertaron, así que bajé a buscar a mi tía para que me pusiera una pomada. La encontré lavando ropa en el patio. Mi prima, la más pequeña, seguía dormida y mis otros primos ya se habían ido a trabajar. ¿Se acuerdan que les dije que la risa la escuché en el patio? Pues cuando puse el primer pie ahí, empecé a sentirme tan mal que me desmayé y convulsioné. Cuando abrí los ojos, vi a mi tía y a mi prima. La pobrecita despertó por el grito de mi tía preocupada y en menos de 5 segundos había bajado las escaleras con alcohol en la mano. Cuando me recuperé, les conté todo lo que había pasado en la noche, pero las dos hicieron cara de confundidas y me dijeron que ellas no escucharon nada, que incluso mi tía se despertó varias veces a tapar a mi prima porque se movía mucho y se quitaba las cobijas.
Eso quiere decir que viví una historia paranormal inexplicable. ¿Cómo es que solo yo escuché todo eso? En la calle nadie hablaba de la señora riéndose a las casi 3 de la mañana, porque es algo que solamente me pasó a mí. Gracias a ese suceso, desde los 17 años, sufro de gastritis. Antes no la conocía. Gracias por llegar hasta el final. Si sale este relato, leeré cada comentario e iré de visita a la casa de mi tía a compartirle sus opiniones, ya que hace más de 2 años no voy para allá. Así que ustedes motivarán mi visita. Esta historia me la contó mi tía, la más chica de las hermanas de mi mamá, que durante mi infancia fue como mi otra mamá. Ya todos mis tíos estaban casados y con hijos, a excepción de mi tía Ana. Mi tía Ana todavía era muy joven y trabajaba en el templo del pueblo, ayudando a los padres que daban las misas y hacía muchas más labores junto a otras de sus compañeras. Recuerdo la historia de la viejita. Me la contaba desde que yo era pequeña y siempre me emocionaba escucharla. Decía que había una bodega en donde se guardaban principalmente figuras religiosas, pero el padre siempre les decía que si tenían que ir a la bodega, nunca, pero nunca fueran solas, ya que la viejita o lo que se hacía pasar por el fantasma de una viejita les podría hacer daño y dejarlas encerradas. Mi tía llegó a verla, pero solo su silueta paseando por ahí. Una vez decidieron llevar a un chamán para saber quién era esa viejita y liberar al templo. Pero dice que el chamán volteó a ver a una de las ventanas y quedó en shock. Empezó a gritar y salió corriendo gritando que no podía contra eso, que era algo muy malo y que nunca iba a volver ahí. También relata cómo un chico de otro pueblo que estaba de visita fue a misa. Se sentó en la banca que está afuera pegada al patio. Al patio únicamente puede acceder el personal, pero de igual manera se tiene vista a él. Dicen que el chico se quedó hipnotizado mirando un punto específico en ese patio por varios minutos. Y cuando salió de ese trance, empezó a gritar que había visto un demonio muy feo y que a partir de ahí el chico perdió la capacidad de hablar y ahora padece de sus facultades mentales. Nadie sabe bien lo que vio, pero para ocasionar un daño tan grande en una persona, no quiero ni imaginarme. Muchos años después, teniendo yo 16 años, la vi. Era un sábado. Había ido de visita al pueblo y quedé de verme con uno de mis amigos en la plaza. Comenzó a llover muy fuerte y el templo aún estaba abierto, así que me metí para no mojarme. El templo es muy largo. Es un buen recorrido desde la puerta principal hasta el altar. Esta es una foto del lugar. Está tomada casi a la mitad del templo, pero todavía hay más bancas atrás. Me senté en la última banca, hasta atrás del templo. Únicamente estaba una señora adelante hincada rezando, con su rebozo cubriéndole la cabeza, un señor ya mayor cerrando las otras puertas, y yo. Saqué mi celular. Yo sé que está mal hacerlo. Aunque no haya misa, siempre me inculcaron el tener el celular guardado por respeto a la iglesia. Pero era necesario. Necesitaba mandar un mensaje a mi amigo para decirle que nos viéramos otro día, pues por la lluvia no íbamos a poder ir a ningún lado. Al terminar de mandar el mensaje, volteé mi mirada hacia el altar desde la última banca y la vi. Una silueta de una viejita jorobada caminando con su bastón, pasando por el altar. Me levanté y salí casi corriendo. Le conté a mi tía Ana que después de tantos años había visto a la viejita y solo me dijo que no es una viejita. Es algo más que se hace pasar por una viejita
y que nadie ha querido enfrentar. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. ¿Por qué creen que el chamán no quiso ayudar? ¿Conocen a alguien que quisiera ir a investigar? Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias por llegar hasta aquí y gracias a nuestros hermanos que nos hicieron el favor de compartir sus historias con nosotros. Y bueno, la invitación está hecha. Esperan sus comentarios y por supuesto yo también. Recuerden que si quieren compartir también su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.